Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 29 de mayo del año 2025. Prácticamente estamos ya cerrando este quinto mes de mayo. Ya entraremos la otra semana con el favor de Dios a el sexto mes de este año. Estamos a medio año ya prácticamente entrando. Ha sido un año bastante interesante al ver todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, como las naciones islámicas, como el Islam está tomando algunas naciones, en especial lo que tiene que ver con Francia, Reino Unido, Inglaterra, Suiza, España, Canadá, en donde el Islam prácticamente está ganando terreno. Y eso era lo que sabíamos venía. Si aquí en Estados Unidos no hubiera habido un cambio de gobierno, prácticamente lo mismo hubiera acontecido en una dimensión mayor de la que estamos viendo, porque hay algunas huelgas, algunas protestas en algunas universidades de Estados Unidos, lo que es la Universidad de Columbia, lo que es la Universidad de Harvard, en donde el presidente Trump pues ha quitado todos los fondos para esas universidades por causa del antisemitismo, el odio para con Israel y el promover a Palestina. Pero es en menor escala. Si hubieran ganado Kamala Harris, o si la hubieran hecho ganar, mejor dicho, entonces hubiera sido un caos ahorita en donde los estados, todos, no importa si eran demócratas o republicanos, prácticamente sería la toma, el secuestro de Estados Unidos por parte del Islam. Debo recordarle que Estados Unidos dejará de ser Estados Unidos de América y probablemente se llame Estados Unidos del Islam, porque está profetizado que el anticristo va a tomar la más grande de las fortalezas, y eso es Estados Unidos. Como le dije, no se puede implantar un nuevo orden mundial sin la participación, la aprobación o la eliminación de Estados Unidos. Lo más seguro es que va a ser la participación y aprobación con el cambio de gobierno que se vaya a efectuar en el 2028. Recordemos que lo que Dios hizo con el cambio de gobierno en Estados Unidos fue solamente frenar el tiempo de los hombres, pero el tiempo de Dios siguió corriendo. Todo, como hemos enseñado anteriormente, se quedó solamente en un intento. Como dice la profecía, intentará cambiar los tiempos y las leyes. Pero va a suceder, es profético y va a suceder. Estados Unidos va a ser tomado, no solamente por causa de todo su arsenal, sino por la economía que me imagino el presidente Trump va a dejar. Pero bueno, no metamos tanto en asuntos proféticos, solamente quiero traerle ahora una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Ahora que prácticamente pues ya estamos terminando el mes de mayo. Y aunque hemos estado un poco ocupados con algunas cosas, sin embargo, el deseo nuestro es continuar con nuestros estudios. Hemos ido un poquitito más, sido más tardados,
pero siempre con la buena disposición de traerle a usted una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Hoy quiero tratar con usted algo muy simple, pero riquísimo en gran manera. Algo sencillo, pero que nos pone a reflexionar porque nos enseña en realidad que hay una diferencia entre ser salvo y ser esposa del Cordero. Pero también hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Yo quiero hablarle en esta noche, repito, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. La palabra hoy, el título provisional que le hemos puesto, aunque algunas veces lo dejamos, el costo del discípulo. El costo del discípulo. Decimos al pastor César Pizaña allá en Guadalajara. Me imagino que los de Guadalajara están súper contentos porque perdió el América, ¿verdad? Ganó el Toluca. Yo le voy al Toluca. Pero bueno, es por decir algo, ¿verdad? Bendiciones, siervo, esas vamos al pastor César Pizaña. Nace esto inquiriendo un poquitito en las cosas de Dios, el costo del discípulo. Dice Lucas 14:25, grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, dice, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Dios bendiga su palabra. Fíjese que durante mi caminar como ministro, durante el tiempo que he estado pastoreando, he visto muchas cosas y entre ellas me he dado cuenta que hay gente que verdaderamente ama a Dios con todo su corazón. Me he dado cuenta de gente que es capaz de dejarlo todo por seguir al Señor. Llego a la conclusión con esta clase de creyentes que si aún fuera posible, estuvieran al borde de la muerte, no renunciarían a su fe. Pero lamentablemente también me ha tocado ver a creyentes que solamente son creyentes, son salvos, claro que son salvos, pero viven un evangelio sin demandas, o sea, no les gustan las demandas, no les gustan los compromisos, no les gustan las responsabilidades. Es como Amnón, ¿verdad? Amnón y Tamar. Acuérdense que Amnón violó a Tamar, su hermana. Quieren los placeres del evangelio, pero no quieren las responsabilidades. Eso fue lo que hizo Amnón con Tamar. Y yo creo que la riqueza del evangelio
está en meterse de lleno hasta el lugar santísimo. La delicia del Evangelio es verdaderamente abrazar el Evangelio, hacerlo parte de uno y tomar su cruz diariamente. Aunque debo de decirle, aun cuando algunos tomamos nuestra cruz diariamente, quizá haya momentos que nos desconectamos, por usar otra expresión, nos bajamos de la cruz, pero eso no dura tiempo, durará un día o quizá algunas horas, ¿no? Pero si algo nosotros tenemos que tener presente, es que la riqueza del Evangelio está escondida, voy a usar esa palabra, en la persona del Señor Jesús, en donde conforme Él nos va enseñando, nos va instruyendo, vamos entendiendo y vamos descubriendo que no hay nada tan rico en el Evangelio como el esforzarse en ser imitadores de Él. Porque, como dije al principio, hay creyentes que tienen un evangelio que sin compromiso. Su evangelio es ir a la iglesia, es servir, cantar, tocar, si usted quiere, echar su sobre en el alfolí. Quizá ya no toman, ya no fuman, ya no bailan, ya no dicen malas palabras. Pero hay cosas que evidencian que todavía la vieja naturaleza está ahí. Por su conducta, sus palabras, sus acciones, sus prioridades, sus metas, que en realidad son más terrenas que otra cosa. Y una de las cosas que me revolucionó en este pasaje es el Señor Jesús les dice, cuando le acompañaban grandes multitudes, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, dice, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando ha echado los cimientos no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, dice, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y le pide condiciones de paz. Así pues, dice, porque esto es lo que me llamó la atención. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. El costo, la palabra costo, porque el verso 28 dice, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? Por eso es que le pusimos el costo del discípulo. Costo del griego dapane, se lo estoy leyendo como está escrito, de una raíz que es dapto, que significa en inglés expense, que se traduce como costo o como precio, si usted quiere. Pero cuando entendemos el pasaje, significa, no es pagar, porque costo es pagar. ¿Cuánto cuesta, verdad? Costo del griego dapane, de una raíz que es dapto, que en inglés significa expense, o sea, precio, que se traduce como costo. ¿Cuánto cuesta o cuál es el precio que hay que pagar? Por eso usted escucha a algunos que dicen, no, es que hay que pagar el precio.
No, en realidad no podríamos pagar nada. Él pagó todo. Él pagó todo. El amado Jesús pagó prácticamente todo. Entonces, cuando este pasaje habla de sentarse, calcular el costo, no está hablando de un precio que haya que pagar, sino el Señor Jesús da la clave en el verso 33 y dice así: pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando este pasaje habla de costo, no está hablando de que nosotros tengamos que pagar un precio, sino que tenemos que renunciar. Yo voy a explicar esto. Porque pues muchos dicen el costo es un precio, cuánto cuesta, ¿verdad? Pero el Señor dice, el costo no es pagar, el costo es renunciar. Ese es el costo. No es algo que nosotros vamos a pagar, sino vamos a dejar. Por ejemplo, mire, hermano, esto nos permite entender que el discípulo es aquel que verdaderamente ha tomado su cruz y que algunas veces tiene que sacrificar a su parentela. Voy a dar algunos ejemplos, como en el caso de Abraham. Abraham bien pudo haberse quedado creyente, siguiendo o manteniéndose viviendo en Aram, en Ur de los Caldeos. Sin embargo, decidió seguir al Señor. Y al decidir seguir al Señor, tuvo que dejar su parentela y obedecer lo que el Señor le estaba diciendo. Génesis 12:1 dice que el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham tuvo que renunciar a su parentela. No está diciendo que los olvidó y que nunca tuvo contacto con ellos. No. Tuvo que renunciar a ellos y empezar a seguir al Señor. Esto me permite a mí entender que muchas veces cuando el creyente se convierte en discípulo, muchas veces, o mejor dicho, siempre está el Señor antes que la parentela. Y Abraham se alejó de su parentela. Salió a una tierra lejana, que al final en el camino él entendió que la patria que él tenía que buscar y deseaba buscar y caminaba hacia ella era la patria celestial. Tuvo tiempo de volver, dice Hebreos, pero él decidió buscar una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, el discípulo muchas veces tiene que renunciar a su parentela. Algunas veces ya no es aquella misma convivencia de antes, máxime si son inconversos, ¿verdad? Porque su deseo es apegarse más al Señor. Y hay quienes, incluso conocí un pastor en mi conversión, en mis primeros meses de convertido. Un pastor, él testificó en la radio, porque lo escuché en la radio, que él era adicto a la marihuana y que cuando él se convirtió fue con alegría allá con su mamá a decirle que se había convertido a Cristo, y la respuesta de la madre fue: no, yo te prefiero marihuano antes que cristiano. Entonces eso hizo que él se alejara un poco de su madre, porque cuando uno desea hacer la voluntad de Dios y la parentela es todo lo contrario. Usted sabe, incluso hay quienes cuando conocen al Señor, antes de conocer al Señor, pues habían fiestas familiares,
Había baile, había música mundana, había licor, etcétera, ¿no? Esas parrandas que teníamos, por decir de esa manera. Porque ya se convierte uno a Cristo y uno quiere hacer la voluntad del Señor, entonces muchas veces invitan a uno o invitan a algunos a que vayan con sus familiares a alguna fiesta y muchos prefieren no ir. ¿Por qué? Porque en la fe hacia el Señor, en su deseo de hacer su voluntad, porque ha entendido y disfruta también el estar cerca del Señor, muchas veces hay que renunciar un poco a la familia. La familia que no quiere nada con Cristo, que muchas veces hay reuniones familiares en donde hay música mundana, hay licor o fiestas paganas, o los invitaban a alguna posada o Navidad, etcétera, etcétera. Entonces era de renunciar, no decir, no, esto no le agrada a Dios, así que no voy a participar. Por el contrario, hay creyentes que no, ellos como no tienen ningún compromiso, ellos siguen igual con la familia en las fiestas más mundanas que otra cosa. Pero son salvos, claro. Pero el discípulo muchas veces tiene que sacrificar su parentela. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios, aquel que lo llamó. El discípulo algunas veces sacrifica a su familia. Cuando hablo de familia estoy hablando de la esposa y los hijos. Porque a donde vaya, a donde lo lleve el Señor, allí va la familia. Algunas veces es ministro, algunas veces no. Pero imagínense el ministro que tiene que agarrar a la familia y si el Señor lo envía a un país lejano, a otra nación, a otro estado, aún dentro del mismo país, la familia va con él. La esposa, los hijos, la esposa también renuncia a la parentela, porque póngale que ahí donde vivían, donde se congregaban, ahí estaban ambas familias de los dos y tienen que salir para donde Dios les dijo, renuncian a la parentela, los hijos renuncian a las amistades, la escuela, usted sabe, los hijos hacen amistades en la escuela, entonces el discípulo sacrifica. Por eso le decía que el costo del discipulado no es que hay que pagar un precio, sino hay que renunciar. El precio fue pagado por el Señor. Pero tomar la cruz significa renunciar, dice así, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones. Pero el contexto viene hablando, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, etcétera, porque hay parentela que no quiere hacer la voluntad de Dios. Hay parentela muy mal hablada, hay parentela de brujos que leen las cartas, hacen limpias, etcétera, y entonces el discípulo prefiere alejarse de ellos porque quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, pagar el costo no es dar algo de nosotros, sino renunciar a muchas cosas que nosotros hacíamos. Muchas veces el discípulo sacrifica la parentela, el discípulo sacrifica la familia, porque muchas veces hay que renunciar, los hijos tienen que renunciar a ciertos deportes porque les quita el tiempo de la iglesia, a ciertos gustos porque quieren agradar al Señor, etcétera. Porque renunciar no es solamente renunciar a lo material, pues. Aquí no habla de lo material. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, aquello que poseemos, una parentela, una familia. El discípulo también tiene que renunciar a las posesiones materiales. Claro, también van incluidas
aquello por lo cual se ha trabajado por años, muchas veces su casa, su tierra, su negocio, su profesión. Porque hay quienes han renunciado a muchas cosas, han dejado negocios, han dejado trabajo. Hay quienes el trabajo les quita el tiempo de buscar a Dios, de congregarse, de servir a Dios. Entonces prefieren encontrar otro trabajo que les dé el tiempo para congregarse, para servirle al Señor. Muchas veces sacrifican posesiones materiales donde otro trabajo quizá no va a traer los mismos beneficios ni mismas entradas financieras, pero con tal de congregarse. Ahora, claro, hay creyentes que no tienen un compromiso y ellos renuncian, al contrario, renuncian a congregarse, renuncian al privilegio, renuncian al ministerio, renuncian a las responsabilidades con tal de ganar más dinero, porque los hay. Hay gente que prefiere hacer horas extras o prefiere irse de la ciudad donde había una iglesia en donde se congregaba a un lugar donde ni siquiera hay iglesia, pero hay trabajo, ¿verdad? Pero el discípulo hace todo lo contrario. El discípulo muchas veces deja buenas compañías, me refiero a fábricas, factorías, posiciones en algún empleo, con tal de congregarse, con tal de servirle al Señor. Por eso le decía, hay la diferencia entre creyente y discípulo es mucha, como la diferencia entre salvo y posición eterna es diferente, pero la diferencia entre creyente y discípulo, hay quienes dejan la iglesia por irse a otra ciudad a trabajar, aunque no haya iglesia donde congregarse. O quizá hay una iglesia que está más torcida que otra cosa, pero bueno, al menos predican a Jesús, tiene una doctrina terrible, pero como a ellos lo que les interesa es hacer dinero, pues dejan el buen lugar donde había buena doctrina, con tal de irse a trabajar a una ciudad donde ni siquiera hay iglesia, o donde hay iglesia cualquiera, ¿no? Por el contrario, el discípulo hace lo contrario, deja trabajos, deja buenos salarios, buenas posiciones, con tal de congregarse, con tal de seguir al Señor, con tal de servirle al Señor. Muchos tiran privilegio, muchos tiran hasta ministerio, imagínense, por una mejor posición material, por un mejor trabajo, por un negocio. Cuando otros dejan el trabajo, la posición y el negocio por buscar a Dios. Ese es el discípulo. El discípulo sacrifica la parentela, el discípulo sacrifica la familia, porque la familia va a donde el varón diga. Hay muchas cosas que el discípulo tiene que renunciar. Renunciar a las cosas materiales. El discípulo algunas veces tiene que renunciar al estudio, a la profesión, al oficio, al trabajo, etc. Yo conozco gente que ha dejado el estudio a medias porque Dios lo llamó al ministerio. Por ejemplo, el abuelo le llamo yo al doctor Otoniel Ríos Paredes, porque de ahí salió mi pastor del Ministerio Selim, luego se convirtió en llamada final, yo le llamo abuelo. Ya murió el doctor Otoniel Ríos Paredes. Él era médico de profesión y renunció a su profesión con tal de servirle a Dios en el pastorado, luego el llamado apostólico, etc. El Señor se lo llevó, partió ya hace bastantes años. Pero el discípulo renuncia muchas veces al estudio, a la profesión, al oficio, al trabajo, cuando Dios se lo pide, o muchas veces solamente por congregarse, porque el discípulo deja muchas cosas, renuncia a muchas cosas. Muchas veces se aleja de la familia porque la familia no quiere nada con Cristo.
muchas veces se arrastra a la familia, por usar ese término, ¿no? La familia tiene que ir a donde vaya el varón, los hijos también renuncian a muchas cosas, deportes, etcétera. Muchas veces el discípulo renuncia a las cosas materiales. Tal vez él edificó su casa en algún lugar, en una ciudad, y Dios los mueve a otra ciudad. Trabajos que han dejado por años trabajando y prefieren mejor buscar a Dios que seguir trabajando ahí porque no les queda tiempo para buscar o servirle al Señor. El discípulo muchas veces renuncia al estudio, a la profesión, al oficio, etc. El discípulo en algunas ocasiones tiene que renunciar a su vida cómoda en la ciudad donde ha vivido toda su vida. Yo tuve una experiencia que la tengo muy clara y es lamentable porque recuerdo que hace muchos años se abrió una obra, ya estaba abierta, mejor dicho, en Chicago. Y ya había músicos, había lugar, había local, etcétera. No eran muchos, pero si mal no recuerdo, eran unas 20 personas. Incluso una radio donde le daban una hora gratuita, creo, si mal no recuerdo, diario. ¿Cuál una hora en el radio? Eran $1,000 en aquel tiempo. Y voy con un hermano, le digo, mira, fíjate que siento de parte de Dios que te vayas para Chicago. Pero tómate un tiempo, órale a Dios y tú me confirmas, ¿no? Recuerdo que estábamos cerca de un retiro de pastores, estaba yo en llamada final. Retiro de pastores, y entonces, como eran de mis ayudas cercanas, pues él también me acompañaba a los retiros. Cuando terminé el retiro, regresamos a San Diego y le pregunto, ¿qué te ha dicho el Señor? Me dijo, mire, y la verdad, dice, yo, pues no recibí nada de parte de Dios. Dice, solamente tuve un sueño donde había una mano así, pero me señalaba Illinois, no decía Chicago. Pero Illinois es la ciudad es la ciudad de Chicago, pues la capital, mejor dicho, de Chicago. Supe a los pocos días que en el retiro le estuvo preguntando a un montón de pastores y hermanos que qué pensaban ellos de que yo le había dicho que se fuera para Chicago. Al final se quedó en San Diego. Claro, en San Diego tenía su trabajo, en San Diego tenía su casa, en San Diego tenía pues todo, ¿no? Su parentela, y se quedó. En poco tiempo salió con nosotros, que Dios le dijo que por 3 años se metiera a su casa y que a los 3 años comenzara una obra, lo cual así lo hizo. Se murió hace poco, quizás hace unos 2 años tal vez murió, muy joven, muy joven, muy joven. Quizás no se hubiera muerto si se hubiera ido a Chicago, ¿verdad? Porque era ahí donde Dios lo quería. Pero hay quienes no están dispuestos a renunciar a la comodidad de la ciudad donde han vivido toda su vida. El caso de Abraham dejó sus amigos, dejó sus costumbres, dejó su parentela, dejó su tierra, dejó sus negocios, porque salió rico de Ur de los Caldeos. Usted sabe la historia. Tuvo que renunciar al sentimiento de su ciudad natal, ¿verdad? Es como aquí en Estados Unidos, hay mucha gente que viene a Estados Unidos y se acuerda de su pueblo y se pone a llorar, pues, ¿verdad? En el caso de Abraham salió sin saber a dónde iba y el único que quería era seguir al Señor, y en el camino se enamoró de la patria celestial y buscaba una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces hay quienes no quieren salir de la comodidad del lugar donde están. Felipe estaba muy cómodo en Samaria, había llenado Samaria del Evangelio, y de pronto el Señor le dice, mira, en el desierto hay un eunuco que viene de adorar de Jerusalén y
no entiende. Entonces va y renunció a Samaria Felipe, en donde tenía una vida, podía establecer una vida cómoda, y sin embargo agarra camino para el desierto y se encontró al eunuco. Muchos renuncian a la comodidad de la ciudad donde vivían. Ese es un discípulo. La creyente, ¿no? Creyente echa raíces en el lugar donde está y de aquí no me mueve nadie, ¿verdad? Ellos, si el trabajo les quita el tiempo de ir a la iglesia, a ellos no les importa. Son salvos, claro. Ellos no sacrifican. Si el clima está muy frío o está muy caliente, no, los niños tienen que quedarse en casa, ¿verdad? Porque está muy caliente, está muy frío, es muy temprano, es muy tarde, etc. El discípulo es, yo siempre he dicho, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo de Dios. Cuando el creyente alcanza el nivel de discípulo, se enamora de la palabra, se enamora de la presencia. Es capaz de dejar lo que tenga que dejar con tal de estar en punto en la iglesia. Es capaz de renunciar a muchas cosas, incluyendo materiales, porque su deseo, su hambre, su necesidad, su deleite es el Señor. Deja la comodidad con tal de seguir al Señor. El discípulo sabe que tiene que renunciar al sentimiento familiar, que es la parentela, el sentimiento material, porque es su estabilidad financiera, su casa que tan bonita la tenía y de pronto Dios le dice, vete para otro lugar, ¿verdad? El caso de Felipe en Samaria, lo mandan al desierto, imagínense. Muchas veces el sentimiento nacional, porque hay quienes dejan su país con tal de, porque el Señor los llevó a otro país. Por eso existen los misioneros. Misioneros en tierras áridas. Porque renuncian a sus metas, a sus proyectos, a sus anhelos, a sus deseos, a su voluntad. Porque su deleite es el Señor, su deleite es la palabra, su deleite es servirle y seguir a Dios. El discípulo renuncia al sentimiento familiar. El discípulo sacrifica a los hijos como hizo Abraham cuando el Señor le pidió a Isaac 3 días de camino. Llegan al monte y sacrificó, le enseñó a su hijo a subir al altar del sacrificio. Renuncian al sentimiento. No es como los creyentes que a los hijos tal vez les llamó la atención la maestra o el maestro ahí en donde los niños les dan sus estudios mientras está el culto y se enojan porque nadie les puede decir nada a sus hijos. Es terrible. Es terrible porque el discípulo renuncia a la parentela, muchas veces sacrifica la parentela, sacrifica la familia, sacrifica las posesiones materiales, renuncia al estudio, a la profesión, al oficio, al trabajo. Pedro renunció a su negocio, dejó su compañía pesquera. Él, Juan, Jacobo renunciaron a su compañía pesquera. El discípulo renuncia a la comodidad, renuncia al sentimiento familiar, al sentimiento material, al sentimiento nacional, porque muchas veces son movidos a otro país. Y por si fuera poco, todavía tiene que tomar su carga. Por eso el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, dice. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y viene en pos de mí implica seguir sus pisadas, parecerse a él.
sumado a que tiene que renunciar a la parentela, sacrificar la familia, renunciar a las cosas materiales, trabajo, casa, muchas veces renunciar al estudio, la profesión, el oficio, renunciar a la comodidad, renunciar al sentimiento, cortar el sentimiento. Y sumado a eso tiene que tomar su carga diariamente. El discípulo sabe que debe ser una luz y que debe de dar un buen testimonio a aquellos que lo conocen, a aquellos que están a su alrededor. Sabe que tiene que cuidar sus actitudes, tiene que cuidar sus palabras, tiene que cuidar sus relaciones para con los demás, tiene que aprender muchísimas cosas. Renunciar a su carácter, renunciar a su orgullo, aceptar humillaciones, menosprecios, indirectas, calumnias y quedarse callado. Ese es el discípulo, en donde su deseo es adoptar aquel carácter humilde y sumiso del corderito pascual. Nosotros vemos creyentes que nunca cambian, con un carácter explosivo, chismosos, calumniadores, orgullosos, prepotentes, porque son creyentes, sí son salvos, pero no son discípulos. El discípulo es aquel que toma su cruz diariamente, sabe que tiene que alumbrar en los lugares oscuros, sabe que tienen que cuidar sus actitudes, sus palabras, sus relaciones para con los demás, renunciar al orgullo, renunciar al mal carácter, renunciar a la mentira, renunciar a la hipocresía, tiene que renunciar. Por eso es que el costo no es pagar, sino el costo es dejar. Ese es el costo del discípulo. Dejar, renunciar. Por si fuera poco, tomar su cruz diariamente y sumado a eso, saber que si su deseo es parecerse a su Señor, cargar su cruz y morir cada día a sí mismo, porque tiene que renunciar a todo aquello a que su alma estaba acostumbrada y que ahora perderle el sabor a aquello para tomarle sabor al Evangelio y que su caminar sea agradable a Dios. Porque si es agradable a Dios, el discípulo va a estar satisfecho. Que pueda disfrutar el Evangelio, que pueda disfrutar la palabra, porque el discípulo no contradice la palabra, el discípulo no refuta la palabra, el discípulo no critica la palabra, el discípulo abraza la palabra. Por eso es discípulo. Porque ama la palabra, porque sabe que la palabra es el Señor. Porque la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El discípulo disfruta al máximo el Evangelio. El discípulo disfruta una vida de consagración. Al discípulo le gusta que le hablen de entrega, de puntualidad, de responsabilidad, de obediencia, de ayuno, de oración. Al discípulo le gusta que le hablen de santidad, de búsqueda, de consagración. Al creyente no. Al creyente no le gusta que le hablen de consagración porque él no quiere responsabilidades. El creyente no quiere compromisos, pero sí quiere todo lo que da el Evangelio. El discípulo no le importa todo lo que da el Evangelio. Lo único que le interesa es estar cerca del Señor. Lo demás se lo dan y no pone su corazón en ello. No presume que tiene o que no tiene. Porque su corazón no está en las cosas materiales como Abraham. Llegó a ser riquísimo en gran manera. Salió rico de Ur de los Caldeos. Dios trata con él. Le quita todo lo que traía. Luego Dios le empieza a dar para que después el diablo no dijera, oh, y eso yo se lo di en Ur de los Caldeos, ahí en Harán. El Señor se lo quita y luego lo enriquece. Pues tuvo que renunciar.
El rey de Sodoma le ofreció, le dijo, toma los bienes y dame las almas, como diciéndole que no te importe tu alma, pero que te importen los bienes. Y no, le dijo, yo no voy a tomar ni una correa de tu calzado. Para que después no fuera a decir, oh, yo enriquecí a Abraham. Llegó a ser riquísimo en gran manera después de que Dios trató con él, pero su corazón siempre estuvo en una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. El discípulo no le interesan las cosas materiales. El discípulo lo único que anhela es deleitarse en Dios, servirle de todo corazón. Tomar su cruz. El discípulo sabe que tiene que cuidar sus actitudes, sus palabras, sus relaciones, sus respuestas, su trato para con los demás. Sumado a eso, cargar su cruz diariamente, saber que tiene que morir a sí mismo, porque su deseo es parecerse al Señor, y sabe que si no carga su cruz con alegría de corazón, entonces la cruz se le hará muy pesada, el evangelio se le hará sin sabor, se le hará cansado, en vez de verlo como un deleite y una bendición. El final de esto, amados hermanos, llamados consiervos, esto es el costo del discipulado. El costo no es algo que el discípulo tenga que pagar, sino todo a lo que tiene que renunciar por amor y por deleite. Es el costo que hay que pagar. Si alguien no ha calculado el costo, entonces es creyente, sí, y es salvo, pero no es discípulo. Porque el discípulo disfruta incluso hasta los momentos difíciles, por amor a su Señor. El costo del discipulado, y con esto voy terminando, no es algo que el discípulo tenga que pagar, porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. El costo del discípulo no es algo que tenga que pagar, sino a todo lo que tiene que renunciar por amor a Dios, por amor al Evangelio. Ese es el costo del discípulo. Por eso le pusimos, el tema es el costo del discípulo. No es algo que se tenga que pagar, ya fue pagado en la cruz del Calvario, sino a todo lo que el discípulo tiene que renunciar por amor a Dios y por amor al Evangelio. Si alguien no ha calculado el costo, entonces es creyente, pero no es discípulo. Es salvo, pero no es discípulo. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Usted decide si usted quiere ser solamente salvo o si quiere ser discípulo. En esta noche, si hubiera alguien que no conoce a Jesús y quisiera abrirle su corazón y decirle, Señor, hoy te entrego mi vida, perdona mis pecados. Yo quiero ser, aparte de creyente, quiero ser tu discípulo, seguir tus pisadas. Pablo decía, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Evangelio. El creyente no las acepta, el discípulo sí. Porque el discípulo acepta humillaciones, críticas, menosprecios, calumnias, indirectas, burlas, y las acepta calladamente. Calladamente, porque sabe que va a la cruz, en la cual él mismo va a crucificarse. No para salvarse, no, para parecerse al Señor Jesús. Eso lo dijo Pablo claramente.
Yo anhelo ser semejante a Él en su muerte. Si habrá alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para decirle: Señor, yo quiero ser un discípulo, seguir tus pisadas. Él quiere salvarte. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor Jesús, y alejarse no implica que ya no te congregues. Alejarse implica que no estás viviendo como Él quiere que vivas, que tu evangelio es solamente la iglesia y eso es todo. Vuelve al Señor. El discípulo, el próximo paso es ser siervo y de siervo amigo de Dios. Y si hubiera alguien que está enfermo, ahí donde está la enfermedad, dile: Señor, sáname. Hago mía la promesa y la bendición de la sanidad que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario. Y Él te sana. Yo creo que Él te sana. Lo creo con todo mi corazón. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y comparte con tus contactos. Hoy hay más censura que la que había antes en el gobierno anterior, porque ahora es muy sutil la censura. Pero comparte con tus contactos. Sé que este mensaje va a bendecir muchas vidas. Cuídate mucho. Que Dios derrame bendiciones sobre tu vida y el día jueves, el día de mañana, viernes, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios, desde la iglesia, aproximadamente 8:30 de la noche. Bendiciones, amado pueblo.